contestadas sin permiso unas palabras de los integrantes del panel anoche en la cátedra Julio Garavito. Eran personas muy destacadas, pero bastante mayores. El profesor Guillermo Páramo, Enrique Forero, Eduardo Posada. Era una nómina de lujo que le dijo a los estudiantes un poco adormilados que tenemos siempre en las cátedras: esto no es un problema por nosotros, porque nosotros ya aseguramos de alguna manera la supervivencia. Ya nos vamos de aquí, de hecho ya nos hemos ido. Es un problema de los que se quedan, de los que van a estar aquí dentro de 20 años, o dentro de 30, o dentro de 15. Y en ese sentido estas invitaciones tienen esa posibilidad, por lo menos, que se piense desde ahora de tal manera que las otras generaciones no nos reclamen que no nos preocupamos al menos por discutir los temas que eran de interés en el futuro. Y uno de esos temas es ese tipo de referenciación nueva que ha surgido junto con los escalafones, que es el problema de acreditarse con entidades por fuera del país. Vamos ayudando muy rápidamente, es una agenda muy simple. Tenemos en consideración que uno de los profesores de quien más esperamos una información valiosísima tiene que irse un poco antes de la hora final, entonces para que él pueda estar tranquilo, vamos a ir relativamente rápido en la primera parte. Ese segundo punto es el del profesor, avances de lo que se ha actuado hasta ahora en la acreditación con el modelo AVE. Luego habrá que hacer una discusión sobre el impacto y la relevancia que esa acreditación tiene para nosotros y para el futuro de la facultad. Y luego, pues, si se alcanza, que es un poquito el propósito de estas reuniones, dejar en claro algunas propuestas concretas de acción y algunas responsabilidades para echar a andar un proyecto que, si se quiere, ocupe a todas las programas de todas. Como en las ocasiones anteriores, cuando la reunión se hace a esta hora, normalmente pues, el grupo, el equipo está invitado a almorzar. Esperamos que, salvo el profesor que tiene que volarse, podamos compartir también algunos datos. Bien, los objetivos de la sesión están mostrados ahí: presentar el estado de los procesos de preparación para la acreditación con AVET, discutir el papel de la acreditación en el cumplimiento del propósito superior de la facultad. Hemos querido que todas las sesiones del seminario y todas las actividades que se conducen desde esta dependencia que se ha creado, esta ficción que se ha creado llamada seminario, tengan siempre como norte el propósito superior. De alguna manera creemos que lo que contribuye a ese propósito tiene que ser aupado y tiene que ser impulsado, y lo que no, pues tendríamos que buscarle la razón de ser para justificar trabajar en esos temas, o de hecho invertir recursos en ellos. Entonces es una invitación a discutir qué tan importante es esa acreditación internacional para que lo que nosotros nos proponemos misionalmente. Y de ser el caso, pues acordar compromisos y acciones concretas para definir qué va a pasar con la acreditación de los programas de la facultad en general. Aquí tengo que hacer una muy rápida pasada sobre algunos antecedentes para poner un poquito en contexto lo que tiene que ver con la acreditación. Por una circunstancia feliz para mí, cuando estábamos revisando con los dos jóvenes que nos ayudan en el seminario, estábamos revisando estos antecedentes, me encontré con que por casualidad o por alguna otra razón he tenido que ver con todas esas cosas. Siempre he estado, así sea tangente, a esas decisiones y a esos procesos. Y entonces tengo alguna memoria que me permite compartir ahora con los colegas algunas reflexiones que pueden ser útiles. Por allá en los años 94-97, hay intervalos porque no tengo precisión de la fecha y además siempre esas fechas límite eran un poco difusas, pero por ahí en ese periodo se creó aquí en la Facultad de Ingeniería, por iniciativa de la dirección de la facultad en ese tiempo, no recuerdo bien el decano de la facultad por esos periodos, de pronto era el profesor Carlos Cortés o alguien así cercano a ese periodo, y entonces creamos un equipo absolutamente de voluntarios, y ese equipo estaba conformado por un representante de cada uno de los departamentos, salvo por Ingeniería Civil, que tenía dos representantes. Yo en ese tiempo estaba trabajando con Ingeniería Civil y el otro representante era el profesor Félix Hernández. Si ustedes escuchan los nombres de esos voluntarios van a encontrar que siguen todavía pegados a los problemas de la facultad con mucho entusiasmo, excepto yo, por supuesto. Ahí estaba Marcelo Riveros, ahí estaba el profesor Jaime Salazar, ahí estaba Félix Hernández, Jaime Malpica, había retirado ya, jubilado del Departamento de Ingeniería de Sistemas, estaba Fernando Herrera, por los eléctricos, y estábamos Félix y yo. ¿Qué se hizo en eso? Empezar a leer sobre lo que había de acreditación en el mundo. O sea, éramos 5 o 6 forzudos profesores haciendo el trabajo que ahora hace Marjorie, que es leer y el mantenerse al tanto y ver cuáles son como las últimas voces en este tema. Con una anotación, con un asterisco gigantesco. En ese tiempo, ese tema era absolutamente un tema vedado dentro de la facultad. Eran esas épocas en que ustedes recuerdan, los Estados Unidos le daban anualmente a los países una certificación de buen desempeño en la lucha contra el narcotráfico. Y
y uno estaba pendiente de la certificación de la DEA para que al país le liberaran recursos de los famosos planes Colombia y esas cosas. Aquí de manera un tanto malintencionada se hizo sentir que las dos cosas eran iguales, que la acreditación de los programas de ingeniería tenía que ver con la certificación norteamericana. Entonces los procesos de acreditación se rechazaban por imperialistas. O sea, había una voz ideologizada ahí muy fuerte y era penosísimo hablar con la gente porque se le venían una encima. Decían, usted es un vocero del imperio y poco faltó para que alguno de nosotros fuera lapidado. Claro, es un término exagerado, hubiera podido ser otra cosa. Pero fue duro esa época y en ese tiempo creamos un grupo de acreditación de ingeniería. Se llamaba así porque nos pusimos ese nombre. Pero éramos más conocidos por las iniciales. Suenan un poco perturbadoras a estas alturas del partido, porque éramos entonces el grupo GAI. Fíjense ustedes, el grupo de acreditación de ingeniería. Y así se recuerda todavía en nuestras reuniones de camaradas, cuando de vez en cuando recordamos esas épocas. Por esa misma época, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería diseñó un sistema que se llamaba Sistema de Autoevaluación y Acreditación para Programas de Ingeniería, conocido como SAAPI por sus iniciales. Eso se murió. Después ya veremos por qué. Porque por esa misma época se estaban cocinando los lineamientos del CNA. Todavía no era claro si la acreditación iba a ser solamente la oficial o si habría posibilidades de agencias privadas que acreditaran. Y si esa era la posibilidad, ACOFI quería estar ahí con su sistema SAAPI para acreditar programas de ingeniería. Pero la decisión gubernamental fue la única acreditación válida en este caso es la del CNA. Y en consecuencia el programa se marchitó y nunca se volvió a hablar de él, nunca prosperó. Recuerdan ustedes que por esa misma época, por ejemplo, los colegas de arquitectura traían a una agencia acreditadora británica, la Royal, no sé qué, cómo llamaban las iniciales también, y ellos les hacían unas acreditaciones que no eran de verdad, eran unas acreditaciones montadas sobre la hipótesis de que si nos acreditaba la mejor escuela de arquitectos del mundo, la Facultad de Arquitectura sobresalía por encima de otros ministerios. Pues eso fue lo de la decisión. Entre ese mismo periodo, 2000-2004, la dirección de la universidad en ese tiempo, en cabeza de Víctor Manuel Moncayo, decidió que no nos íbamos a acreditar con el CNA. Por razones políticas seguramente, pero lo que se decía, la parte externa era muy bulliciosa. Se decía, lo que pasa es que nosotros no tenemos pares. Así se decía. No hay quien pueda decirle a la Universidad Nacional si está haciendo bien su trabajo. Aquí internamente, nosotros no tenemos semejantes. Y en consecuencia hay que buscar a esos evaluadores afuera. Y se decidió hacer un proceso de acreditación internacional donde literalmente cada programa se buscaba a sus pares. En el caso de ingeniería podría buscar una universidad de muy buen nivel y esa universidad validaba a los civiles, a los eléctricos, a los químicos, de acuerdo con la especialidad. Eso duró como unos 2 a 3 años donde se movieron una cantidad de energía. La gente tuvo que hacer informes sin una lógica absoluta, sino más o menos había unos términos de referencia y hacíamos informes para esas agencias. Y la cosa iba lo más de bien hasta cuando empezó a mirarse incluso el contenido ético de la propuesta. Se dijo, no tiene presentación que la Universidad Nacional le pague a sus acreditadores directamente, porque la idea era que vinieran profesores de las universidades más prestigiosas, hicieran las visitas como las hacen hoy los pares académicos y luego al final pues se les pagara la visita. Eso no tenía presentación. Y eso sirvió como caballito de batalla para el rector que reemplazó a Moncayo, que fue el profesor Marco Palacios. Marco Palacios dijo, no va más el asunto, se perdió una cantidad importante de dinero en la organización, en traducciones de los documentos. En fin, pero es uno de esos experimentos fallidos que vale la pena tener en cuenta al hacer reflexión. Y como consecuencia dijimos, volvemos al CNA. Y entonces la universidad volvió al redil del Consejo Nacional de Acreditación, pero volvió tarde. Como le va a pasar ahora con la acreditación internacional. Volvió tarde porque cuando volvió ya muchas universidades habían hecho acreditación de los programas. De paso, violando un mandato que tenemos en el decreto 1210, que invoca con tanta frecuencia el colega Marcelo, que es el decreto que dice la Universidad Nacional debe mostrar el camino en materia de acreditación. Pero no lo hizo. Por esa cosa, ese pugilato ahí entre posiciones de rectores y demás, el asunto es que regresamos al CNA. Y regresamos de afán, porque nosotros nos habían cogido ventajas. ¿Qué pasó entonces? Que los informes que se habían hecho para diferentes interlocutores se adaptaron muy groseramente a los lineamientos del CNA. Pero entonces los informes no respondían a los factores en el orden y con los cuadritos que el CNA tiene. Y supe de buena fuente de pares que en el avión recibían 2 juegos. Estos son los lineamientos nuestros, esto es lo que hizo la Universidad Nacional, pero como esa universidad es tan importante,
porque ese fue un matrimonio muy conveniente para las partes. Al CNA le convenía y le sigue conveniendo que la Universidad Nacional se acredite con ellos, y a la universidad le convenía que la recibieran tarde y con papeles que no eran. Y en consecuencia hubo que hacer una adaptación grosera que significó que programas como ingeniería civil, por ejemplo, que es icónico de la universidad, recibieron la primera acreditación de 4 años. Una vergüenza, considerando que el promedio de los programas de ingeniería civil en el país era de 6 o 6 y medio. Pero aquí fueron de 4, porque no había nada. Cuando vinieron los padres a preguntar por proyecto educativo, la gente hizo ¿qué es? Pero así literalmente. Y en consecuencia nos fue muy mal en ese barrio. Anecdóticamente, debo comentarles, la persona a la que se le encargó el trabajo de hacer esa traducción forzosa a las carreras fue al profesor Ignacio Mantilla. Él fue encargado de ese tema antes de que se llamara Dirección Nacional de Programas de Pregrado. Cuando Ignacio Mantilla se retiró de allí, lo reemplacé yo como director de programas de pregrado y me tocó hacerme cargo de los 90 y pico programas de la universidad que estaban en diferentes estadios, pero todos con un factor común: todos los informes estaban mal hechos. Todos, porque es que además se habían actualizado de pronto los... Claro que los profes que están aquí se acuerdan. Entonces se habían hecho cuadros del año 2004 y ya estábamos en el 2007, desde ese momento, y entonces ¿qué se hacía? Se le cambiaba la fecha al cuadro, pero no al contenido. O se adaptaba el texto, pero el cuadro no, o viceversa. Entonces el que estaba leyendo eso se encontraba frente a un galimatías muy tenaz. Fue afortunada esa época porque la mayoría de los pares aceptó que era una cosa de transición y que en el fondo la universidad tenía como mostrar que era de buena calidad. Pero desde el punto de vista puramente formal, eso era algo para tener uno siempre una preocupación cada vez que veía una visita. Eso pasó en ese periodo, se decide acreditar, y ahí realmente esa acreditación internacional del 2000-2004 es a la que les hago referencia, que era como individual de programas. Entre el 2005 y el 2008 se echan la acreditación del CNA. Por el 2010 la universidad recibe la acreditación internacional, que creo que tiene vigencia hasta el 2020. Nos dieron 10 años, ¿no? Así que 2020 y ahí estamos en eso. Esa acreditación de 10 años se recibió del CNA, pero por la misma época, ahí es donde les encarezco que excusen la imprecisión de fechas, por la misma época la universidad recibió una acreditación, o adelantó por lo menos los procesos para acreditarse con una agencia europea. Para eso también hubo visitas, se seleccionaron algunos programas, no recuerdo ahí, ahorita en la discusión seguramente habrá formas de refrescar eso, pero la universidad tiene en alguna parte un procedimiento con la Unión Europea de Universidades. También en esa época, el proceso desarrollado en Mercosur, que se conocía o se conoce como Arcosur, buscó unos programas para hacer unos pilotajes de un modelo de acreditación regional, y si no estoy mal, ingeniería química se participó en ese proceso. Olvidé decirles que cuando lo de SAAPI se estaba poniendo en marcha, uno de los pilotos, se hicieron 3 pilotajes en el país, uno con ingeniería civil aquí en la universidad, otro con ingeniería mecánica en los Andes y con ingeniería química en la UIS. Esos 3 programas se sometieron para con eso calibrar los formatos y un poquito los procedimientos. Pero luego lo de Arcosur, creo que solo ingeniería química participa allí. Pero los programas de las 3 sedes. De las 3 sedes. Entonces ahí hay unas referencias también muy importantes, son regionales desde luego, pero son importantes como experiencia para mostrar que los programas de aquí se han expuesto a todas las posibilidades de acreditación que conozcamos, las locales, las que fueron pretenciosas internacionalmente y luego las que sirvieron de pilotaje y que no se supo luego muy bien qué pasó con ellas, o sea que haya prosperado luego la iniciativa. Ahora en este momento en que andamos en el proceso de renovación con CNA de la mayor parte de los programas. Los programas, por lo menos en la facultad, todos los programas están acreditados y algunos están en proceso de acreditación, de renovación, y en general en la universidad de los 90 y tantos programas, supongo yo que el grueso de ellos todos tienen acreditación, algunos la han dejado vencer y no la renuevan a tiempo y luego tienen que hacer un poco más de esfuerzo para vencer esa dificultad de tiempos, pero finalmente estamos en eso. Y lo más reciente, lo más novedoso, lo más actual son los procedimientos de acreditación que se han echado a andar con la propuesta de ABET. Eso es un recuento muy rápido, ahora tenemos que porque no queremos ignorar. La acreditación, la reflexión que invitamos a hacer es tener dimensiones. La acreditación tiene que ver con el poder. A pesar de que es voluntaria, la han venido imponiendo en los últimos años, utilizándola como mascarón de prueba para envolver el cuento de Serpilo Paga. Recuerdan ustedes que Serpilo Paga es un programa que solo dota con recursos a universidades acreditadas. Fue decir eso y acreditar a todas las que se levantaron la mano. Entonces ahí tenemos una cantidad de cosas con discordia. Personalmente he manifestado en el CNA esas
objeciones y como consecuencia pues no me volvieron a nombrar párrafos. El señor de Cama ha visto que no volvió a firmar autorizaciones para hacer visitas ni nada, me han hecho un bloqueo mental. Pero pasa eso, ¿no? La acreditación está impuesta y tiene que ver con el Sistema Nacional de Acreditación y con el Consejo Nacional de Acreditación, que es su expresión burocrática. Hay una relación de poder ahí innegable. Entonces nos presionan a acreditar. Pero también la acreditación y conocimiento tiene consecuencias que son interesantes. Hemos aprendido cosas como institución. En las vicerrectorías se han desarrollado modelos de seguimiento, de acompañamiento, de evaluación. Se ha fortalecido mucho eso que hace apenas 10 años no existía. Todo eso se creó a partir de la experiencia dolorosa de hacer informes macheteados. De ahí salió. Claro, en ninguno de los considerandos de los acuerdos dice eso. Considerando que el profesor Mantilla macheteó informes, no nunca dirá eso, menos si Mantilla es rector. Obviamente no lo permitiría. La acreditación tiene que ver con la producción también, nos muestra nuevas estrategias y modalidades de servicio, nos reclama dentro de los factores, van apareciendo, y en el modelo Arcusur sí era muy fuerte eso. ¿Cuál es la relación del programa con la producción? ¿Qué tipo de convenios tienen? ¿Cómo comparten ustedes recursos con la industria, con otras instituciones? Esa parte también nos mueve en esa dirección. Y por supuesto con la ciudadanía. A la ciudadanía esos nombres de pronto no le dicen nada, pensaría uno. Pero a largo plazo la credibilidad puede ser afectada si una institución se queda al margen de los procesos de acreditación. Esa fue un poco la interpretación que hizo Marco Palacio en su momento, cuando dijo como sea, pero volvemos al proceso normal. Y la acreditación tiene también impacto en nuestra gestión interna. Nos ha hecho desarrollar, o no sé si será una expectativa optimista, habilidades para preparar informes. Yo creo que ya la gente no sufre tanto como al principio. Yo recuerdo cuando todo comenzó, como les dije, he tenido la suerte de estar muy cerca de todas las cosas por accidente a veces o por voluntad o vocación otras, pero cuando comenzó la primera vez esa aplicación para que cada uno escogiera su par internacional, la cosa fue frenética. Era una legión absoluta de monitores ayudándole a los directores a buscar información de sus programas. Y yo eché a andar esa vez, siempre tratando de hacerle la vida más amable a la gente que sufre. Como se sufre tanto haciendo esos procesos, porque se sufre, ¿verdad, profe Licen? Se sufre mucho. Entonces, tratábamos de alegrar a la gente y cuando nos reuníamos decían, mire, esta época algún día se superará, en el futuro la información no era el problema, porque la tendremos. Pero en ese momento la persona más importante de todos los procesos era la secretaria. Porque la secretaria sí sabía en qué momento se había introducido el ajuste número 32 en el programa de Ingeniería Civil. Entonces decía, eso fue estando el profesor no sé qué, director curricular. Y entonces rastreaban y buscaban entre las papeleras y ahí estaba. Entonces, para darle un nombre genérico a las secretarias, las llamamos Rosita. Y el efecto Rosita era ese, el que tenía una buena secretaria tenía buena información. El que no tenía una buena secretaria no tenía nada. Y empezaban a buscarse, profesor, usted fue director antes que yo, ¿cierto? ¿Usted se acuerda que hicimos? Pero así de coloquial era la cosa. Eso se ha mejorado terriblemente, absolutamente, pienso yo. Ahora la universidad misma ofrece una información que no tenemos por qué buscar las facultades, los programas, sino que institucionalmente está ahí enriquecido. Así que en ese sentido hemos ganado. La acreditación tiene impactos en todas esas áreas, para tener en cuenta en la lectura. Claro. Han surgido escalafones también. Decía al principio que eso es un paréntesis chiquitico. Cuando le preguntaba a la profe Licet Sufre, cuando estuve en la dirección de planes de pregrado por los años 97-98, hice un ejercicio con todas las sedes que ya habían hecho ejercicios de autoevaluación para acreditarse. Algunas ya habían recibido visitas. Ese ejercicio fue interesante, fue un ejercicio de evaluaciones post, que más o menos dio información que luego pues, no se empleó a fondo, pero algo sirvió en la dirección nacional. Le preguntábamos a la gente por palabras que identificaran su situación emocional respecto a los procesos. Y la palabra que más se repetía era esa, sufrimiento, doliente. Son términos de sala de velación, dolientes, sufrimiento, karma, maldición, castigo. Tengo los documentos para quienes puedan ser escépticos. Les he advertido siempre que tiendo a ser exagerado, pero mentiroso no. Entonces ahí estaban todos esos. Y era lo que la gente sentía. Y uno dice, ¿habrá cambiado eso en 10 años? Resulta que lo primero que uno quiere, terminado el proceso de acreditación, es que no lo vuelvan a nombrar en el siguiente. Y pues diablo, que vengan otros. Y uno piensa en ese sentido, un poco como una vendetta, que otros tengan que sufrir esto. Porque ¿por qué va a ser el problema del programa ahí encerrado hasta las 9 de la noche todos los días haciendo informes mientras los demás pasan y ese es lo quito de la acreditación? No vemos que esa es una derrota institucional, no hemos desarrollado suficientemente fortalezas para trabajar de manera continua, crear una especie de escuela
que facilite los reencuentros con la acreditación. Cada vez que hay una renovación, uno empieza a buscar a ver quién está desocupado por ahí. Los directores de departamento son especialistas en eso, ¿no? Profesor? Dice, a ver, ¿a quién le pongo esa? Uno recién llegado, hágalo usted. Y pasa mucho y sigue pasando. Era un paréntesis pequeñito para recordar esas palabras. Karma, Frankenstein, dijo una vez un profesor en la sede de Manizales. Esto es como trabajar con Frankenstein, eso es armar con un monstruo con una cantidad de información que no tenemos. Era la visión de esa época. Ahora posiblemente sea más amable. Hay escalafones, y entonces miren ustedes, esto lo pongo allí para una referencia. Ha sido tomado de la revista Dinero. La revista Dinero con cierta periodicidad publica escalafones que son basados en la llamada telefónica de empresarios. Y uno se pone a pensar, no es una entidad educativa la que muestra eso, es una revista dedicada al mundo de los negocios. Así que uno diría en ese escalafón que hay algo de los negocios. Y en ese escalafón, que es reciente, esto es como de abril 2017, la institución para ella en el número 1 de la Universidad de los Andes, seguida, diríamos que en términos ciclísticos, como para photo finish, por la Universidad Nacional de Bogotá, y luego ahí están las otras frustradas. ¿Con qué criterio? Nunca se revela, pero uno sospecha que es de acuerdo con la satisfacción que tienen los empresarios del trabajo que le prestan los egresados, la facilidad que tienen de hacer negocios con la universidad, etc. Es solo para ilustrar que junto con las acreditaciones esos escalafones se han vuelto determinantes para muchas instituciones. Mucha gente trabaja para el escalafón y no para sus compromisos misionales. Y hacen lo que hacen los colegios, que entrenan a los estudiantes en grado 10º y 11 y entonces obtienen unos fabulosos puntajes en las pruebas Saber 11 y quedan muy bien escalafonados. Pero cuando los estudiantes llegan a las aulas universitarias revelan todas sus debilidades, no saben leer, no saben sumar, no saben nada. Sin embargo, son extraordinarios produciendo puntajes. Ese entrenamiento también es mental y lo vemos permanentemente eso. Era simplemente una entidad. Ya vamos para donde debemos ir. Hay unos elementos de contexto, hay agencias internacionales que hacen este tipo de trabajos, ABE, IACES, ARCUSUR, con todas ellas hemos tenido referencias en algún momento. Nacionalmente el CNA, unas pruebas de resultado que son Saber Pro, que también se han ido convirtiendo pues como en un referente para todos, y unas pruebas internacionales que no se volvieron a aplicar. Algo pasó con ese modelo de la organización OSD. No sé, profe, si cuando se hizo el piloto de AELO la facultad participó con algún programa. Estoy seguro que los Andes sí, hace unos 3 años. Entonces lo hicieron así, ¿no? Como por invitación. Invitaron gente de universidad y le aplicaron una prueba que es el equivalente de nuestro Saber Pro, específicamente para estudiantes de ciencias e ingeniería. Pero la última referencia es de hace unos 3 años. Y es muy descorazonador cuando uno entra a la página de OCDE y busca AELO y dice 2014, porque significa que algo le pasó a ese programa. No siguió, o por lo menos en Colombia no se volvió a aplicar. Pero son referentes de resultados de todas maneras. Agencias acreditadas por todo lado. Pero así, de verdad, uno se pone a buscar y hay un resumen, pero absolutamente económico del asunto. Las he puesto ahí porque aparece la europea, que la número 1 en la parte izquierda es la que le dio la acreditación a la nacional después de su acreditación institucional. Y hay otra importante que es esta que aparece ahí como hacia la mitad de la tabla, la que se llama INQAAHE, iniciales de la Agencia Acreditadora de Educación Superior. ¿Por qué la menciono? Porque esa agencia acredita al CNA. Para tener en cuenta, las acreditaciones son como los seguros. Cuando uno compra un seguro con una compañía, esa compañía reasegura el riesgo con una más grande, que es la que finalmente paga si algo pasa. Entonces con esto pasa igual, yo me aseguro acreditando mi programa con alguien que debe estar acreditado por otro. Lo que significa que exactamente como pasa en los seguros, el alma de todos estos procesos es la desconfianza. Si uno confiara en lo que los demás hacen, no tendría que pagar por todo esto. Los procesos de acreditación, claro, nadie ha definido la cosa así, pero desde mi perspectiva los procesos de acreditación responden a algo que escuché alguna vez y ayudamos a construir en una reunión por allá en Buenos Aires cuando se discutían estos temas. Decíamos, mire, la acreditación es la forma como la comunidad académica pone contra la pared a la administración de la universidad. La comunidad académica está conformada por los pares que hacen las visitas y le preguntan a los rectores o a los decanos o a los directores qué están haciendo. Claro, esa pregunta es dilatada en el tiempo y está mediada por informes y demás, pero es un problema. Voy a verificar en el sitio si lo que dice su informe es cierto. Eso no se dice, pero se percibe fácilmente en la forma como algunos evaluadores toman su trabajo. Voy a ir a mirar a ver si es cierto lo que dice el informe. Y eso ni más ni menos es desconfianza, pero no está mal, ese es el fundamento de la cosa. En Estados Unidos, pues por supuesto también hay una cantidad, ahí se destaca por supuesto aves, pero hay otras que tienen
enormes. Ahora hay unas agencias acreditadoras de programas de ingeniería dirigidos a minorías étnicas, lo que significa que enseñar la ingeniería a las minorías étnicas en los Estados Unidos tiene unos criterios de calidad diferentes, lo cual ya de por sí es discriminatorio y es absolutamente excluyente. O sea, se puede pensar en una ingeniería de menos calidad para una minoría que gracias a algo tiene acceso a la educación superior. Pero los que son así como de prestigio están mostrados ahí, y entre ellos, por supuesto, esto lo pasa por alto, es simplemente para mostrar que todos los países tienen su agencia de acreditación y son de lujo, tienen su dirección, y uno entra y es muy poco lo que encuentra realmente. Algunas experiencias de visitas y algunas fotografías, las galerías fotográficas son siempre muy interesantes porque revelan la acción. Ahí todos los países de América Latina tienen su agencia acreditadora, algunos más recientes que otros. Hay países como Bolivia y Paraguay que realmente tienen una tradición no tienen tradición, para decirlo así. Y aquí, para entrenos, porque siempre hablamos más de lo nuestro, el modelo del CNA ha sido referente en América Latina para países como el Ecuador, el Perú, y para remiendos que le han hecho sus propios procesos, países como Uruguay y Argentina han tomado referencia, sobre todo después de que el CNA introdujo dos factores nuevos que son letra y música de la Universidad Nacional. Al principio las acreditaciones tenían 8 factores, luego se volvieron 10. Los dos adicionales, que fueron la descomposición desde presencia externa, se hicieron aquí con un aporte de la universidad. La llamo la atención por lo siguiente: esta es una agencia encargada de asegurar procesos de calidad, pero es por la siguiente imagen que le llama sobre todo ahí está. La próxima reunión es en Islas Mauricio. Uno se pregunta, esas instituciones de dónde sacan plata para hacer semejante turismo que hacen todos los años. Y por supuesto salen de los aportes que hacen las instituciones que hacen parte de su causa. Entonces, cuando esas instituciones acreditan, vuelven a un modelo un poquito inmoral, semejante al que tuvimos que combatir nosotros en el 2000. Esos escalafones y esos resultados son el fruto de algo que yo pago para que me den. Por eso en algunos quedo de quinto y en otros de noveno, depende de la cuota. Eso se ha pervertido hasta el punto que llegamos a eso. Ya empieza a parecerse, hay una cosa, se ve ir ese paisaje, nada que ver con la calidad procurada en programas que trabajan en condiciones absolutamente dramáticas, por ejemplo. Por ahí está. Y esta es la invitación para los interesados para el 2018. O sea, esto no es una foto vieja, sino es para el año entrante. En Islas Mauricio, ahí está. Y miren ustedes, la he puesto también ahí por algo interesante. Vean cómo se llama: Comisión para la Educación Terciaria. ¿Recuerdan ustedes el debate que estaba apenas ahí como en cocción fácil aquí sobre esa propuesta de Sistema Nacional de Educación Terciaria? Estamos solamente imitando lo que otros ya hicieron. Eso no tiene rebaja, eso se vuelve así, porque desde luego no tenemos formas de oponer ningún reparo. Vamos llegando a la que dará lugar a la aplicación del programa. AVET también se certifica. Hablando de que una agencia siempre tiene que mostrar que tiene sus cosas bien hechas, sus procesos bien hechos, AVET está certificado por ISO. Y ahí hacia arriba, ¿no? Se empieza uno a preguntar, bueno, ¿y a ISO quién lo certifica? En algún momento uno empieza a dudar de las cosas, sobre todo en un país donde los magistrados de la corte después resultan como vulgares ladrones. Uno no puede creer en su justicia, no tiene por qué obligatoriamente creer en que todo esto es limpio. Algo puede pasar y entonces uno necesita asegurarse diciendo, ¿usted qué certificación tiene? ¿Cuáles son sus títulos para que diga que hoy bueno o malo? Y en eso se van construyendo entonces unas cadenas de verificación que son costosas y que encarecen los procesos. Según pasa, cuando uno hace un proceso de eso le vale mucha plata, pero es por todo esto. Porque las reuniones de AVET también se hacen en Fiji o se hacen en Hawái, y entonces alguien tiene que pagarlo. Aquí tenemos un resumen de instituciones colombianas acreditadas, no se alcanza a leer ahí, pero ya lo sabemos. Estas son las que aparecen en la página oficial de AVET al corte del momento en que uno consulte ahora. Ahí están: la Escuela de Administración de Negocios, dale la siguiente donde están discriminados. La Escuela de Administración de Negocios tiene Ingeniería de Producción, la Universidad de los Andes, los programas mostrados ahí, y la Universidad del Norte lo mismo. Pero ahora ya hay por lo menos 2 instituciones que tienen listo, digamos, están en la etapa preliminar de recibir la certificación, o ya lo están haciendo, digamos, desde el punto de vista formal, que son la Universidad Javeriana de Cali y el Instituto ICESI de Cali también. Supongo que sucede en Bogotá para la Javeriana, por ejemplo, seguramente también. De buena fuente sabe uno que universidades como La Salle están trabajando también detrás de esto. Y lo que le permite a uno pensar eso es que nos va a suceder algo semejante a lo que pasó con la acreditación nacional. Cuando nosotros decidamos hacer eso, resulta que llegamos tarde.
No estamos haciendo ningún liderazgo en acreditación porque llegamos a una cosa en donde ya tenemos un buen número de instituciones que pasaron por el asunto y que tienen una acreditación. Peligroso lo siguiente, dale para terminar y darle la oportunidad. Dale, porque eso es lo que programas acreditados en la Facultad de Ingeniería. Vean las gráficas que son más elocuentes, las que nos facilitó la ingeniera Marjorie. Hay un gráfico, si quieren ese o el siguiente es más elocuente incluso que este. Son por cada una de las 5 unidades básicas de departamentos, los programas que están acreditados, que se tiñen de color verde, que es una bandera africana esa, ¿no es cierto? El muñeco. De verde, los que están en amarillo son programas que están en proceso o de autoevaluación o de renovación o de acreditación, y los que están en color rojo, los que tienen una parte roja, son programas que o no están acreditados o no cumplen todavía los requisitos para hacerlo, o sea, están en condición de no acreditables. ¿Por qué aparecen ahí rojos? Porque ahí están inscritos todos los programas del área correspondiente. Entonces, por ejemplo, en civil hace rato tiene su programa y agrícola también, pero de pronto alguna maestría o alguno de los programas de área que nos ha incluido. Digo yo, esa es información suministrada, ahora va a tener debate ahí con eso. Pero esa no, no, está bien, para eso lo mostramos, para poner al día la información también. Y entonces hay una que uno diría, pero preocupadísimo, ¿qué pasa con mecánica y mecatrónica? Que está en proceso. Creo que mecánica está en proceso de esperar la resolución de renovación, esperando sus 10 años por lo menos. Pero mecatrónica sí está acreditada. ¿Pero mecatrónica tiene fecha todavía? Sí, pero ya está bien. Bueno, segundo debate para Marjorie con sus cifras. No, mentiras, vamos a averiguar qué pasa. Y luego terminamos con el plan de Dani. Lo que sigue es hacer esa discusión, los acuerdos, y no más, darle a ver algo más. Esto es lo de siempre para antes de que nos disolvamos. Hay más actividades programadas sobre temas que son igualmente importantes. El 15 de septiembre lo movimos por motivo papal, entonces lo pasamos una semana más tarde. El 15 de septiembre es un viernes, vamos a evaluar los impactos de la ley 1838, que es la que crea las empresas de base tecnológica y faculta a los profesores universitarios de universidad pública para ser parte de esos negocios. Entonces hay que medir un poco de temprano, si es que puede decirse temprano todavía, el impacto que eso puede tener en nuestras tareas internas de nuestra facultad. El 6 de octubre hay una lectura sobre la gestión interna y externa. Hay muchas cosas en las que uno no está conforme con la manera como se hace administración, pero hay que debatirla y hay que construir alguna propuesta. 20 de octubre, evaluación de la reforma académica, esa fue una inquietud que surgió en las reuniones de docencia, vigencia de los proyectos educativos de los programas y su relación con la reforma. El 17 de noviembre, una que está pendiente hace rato, la profesora Liz ha sido muy fuerte en esa iniciativa, recordamos desde los búhos, sobre la manera de articular las funciones misionales y cómo construir sobre esa propuesta. Y una segunda pasada de la Facultad Rinde y Cuenta, prevista para el 6 de diciembre, pero fecha que puede cambiar de acuerdo con la disponibilidad de información y costo. Esa parte da lugar ya, con la venia de ustedes, esto era simplemente una especie de prólogo para muy pocos de ustedes, porque la mayoría conoce cuál ha sido la tradición nuestra en esta materia, y ahora pues el tema queda en poder del profesor José César, que tiene información sobre uno de los avances del proceso en el programa de Ingeniería Química. El otro programa es Ingeniería Eléctrica, ¿verdad? Sí. Exactamente. Ya Bueno, está. entonces yo voy a contarles rápidamente lo que es el proceso AVE, muy corto, y lo que hemos hecho nosotros ya en 3 años que llevamos trabajando en esto. Les voy a hablar en general del proceso de acreditación sin entrar en profundidad, unas definiciones básicas de qué es lo fundamental y sobre todo de qué es lo diferente con respecto al CNA, porque considero que es interesante que nos acreditemos con ABET, lo que llevamos nosotros en el proceso y algo del plan de trabajo. Bueno, entonces, ABET pues, es una entidad, digamos, yo no sé si privada en Estados Unidos, pero no es una organización gubernamental que acredita los programas de ingeniería y los que tienen que ver con tecnología. Inicialmente aparece, o cuando nosotros hicimos el curso decía que solo a nivel de pregrado, pero ya empezaron a aparecer también las acreditaciones a nivel de posgrado. Lo fundamental en este proceso de acreditación no es la recopilación de información, que por supuesto tiene que hacer como en todos los procesos de acreditación, sino la implementación de un proceso de autoevaluación interna que debe estar en funcionamiento antes de la solicitud de la evaluación. Y es un proceso que si uno
uno mira las diferentes etapas, tiene una duración aproximada de 18 meses. El proceso de evaluación interna, que es digamos, lo fundamental de la acreditación, implica la definición de los objetivos educativos del programa, los cuales son más estables que lo que suelen ser generalmente en nuestros procesos. Se supone que son unos objetivos a largo plazo, pero hay unos resultados de formación que tienen más variabilidad y pueden modificarse más frecuentemente. Esos resultados de formación, a diferencia de lo que hemos hecho en los últimos 20 años, en el proyecto de Julio César, deben evaluarse periódicamente. Nosotros, lo que yo veo como experiencia, definimos unos objetivos que nunca medimos y no definimos los resultados de formación. Por lo menos ahora son más como aterrizados, pero esos objetivos eran una locura. Nosotros íbamos a ser unos ingenieros capaces de llegar a la luna, les poníamos de todos como árboles de Navidad, colgábamos todo. Ahora eso ha cambiado un poco. Y esto tiene esa ventaja, que se obliga a uno a estar midiendo los objetivos a través de los resultados de formación. ¿Por qué? Porque esos resultados de formación están ligados a unos indicadores de desempeño. Obviamente a unas estrategias y prácticas educativas para que los estudiantes realmente puedan, en el momento de la graduación, mostrar los resultados de formación. Es necesario hacer una evaluación, un análisis de esos resultados para hacer una retroalimentación y estar cambiando tanto los resultados de formación como los indicadores de desempeño y lo más importante, pues las estrategias y prácticas educativas. Ya cuando sea absolutamente necesario cambiar un objetivo educativo del programa, pues tiene que ser por una muy buena razón. Entonces, el proceso de 18 meses implica pues una evaluación preliminar del documento de acreditación que tiene que estar en inglés y que se hace regularmente entre octubre y noviembre. Después de que ya se tenga un visto bueno, pues hacia el 31 de enero uno debe solicitar la evaluación formal para estar entregando el documento de autoevaluación el 1 de julio. Con eso ellos ya programan la visita de pares entre septiembre y diciembre. Ellos entregan un informe 30 días después y tienen más o menos 6 meses para entregar la decisión final. Es decir, si nosotros quisiéramos participar en el proceso este año, tendríamos que tener el documento listo. Y nosotros que vamos más avanzados, tenemos un documento que yo creo que está en un 80%, no está finalizado. Nos falta una parte que es la retroalimentación y lo de la evaluación, que ha sido bastante compleja y complicada, no la hemos finalizado, y pues nos falta traducir el documento inglés. Ahora les voy a mostrar algunas cosas de las que llevamos. Pues, ¿qué es un objetivo educativo? Pues una información, una afirmación no específica que tiene, digamos, relación con la forma en que nosotros definimos esos objetivos, pero en donde describimos lo que esperan los egresados del programa pocos años después de su graduación, que es otra diferencia con el CNA. El CNA es como atemporal, entonces es como el primer egresado hay que traerlo y no, pues sí, está con sueldo y todo, ¿cierto? Y mostrarlo acá. No, esto es 2-3 años después de graduación. Ahí después usted no puede decir que es resultado de su trabajo en la universidad, sino es más del entorno. Entonces se mide al graduarse, unos años después y durante el desempeño en la universidad. Y esos objetivos deben ser definidos pues, por todos quienes son los profesores, las organizaciones, los profesionales, los empleadores. Ahí no entran los estudiantes, no representantes profesionales, pero los estudiantes no participan en nada del proceso. Ese poco se está Todos para la universidad. No, ellos no lo reconocen más de 2 años, 3 años, no reconocen que sea el resultado del trabajo de la universidad, de la formación
lo que se va a medir es una afirmación que describe lo que el estudiante debe saber en el momento de su graduación. Y están relacionados con lo que se llamaban antes las competencias, pero que le cambian los nombres a cada rato. El proceso de evaluación es todo un sistema, más o menos como del estilo de cualquier sistema de gestión de calidad, en donde se identifican y se recogen datos para ver cómo se están logrando los indicadores, los student outcomes, que son los indicadores, los resultados de formación de los estudiantes, lo cual se va a hacer a través de unos indicadores de desempeño. Esa información no es suficiente con recolectarla, que es en lo que también se queda el CNA. Hay una encuesta, hay una recolección de información y el análisis y la evaluación, por lo menos en la experiencia que yo tengo, y yo ahí difiero un poco de lo que decía el profesor Julio César, pero por mí, o sea, no por los demás, porque yo ya he hecho 4 procesos de evaluación, los he coordinado, me gusta hacerlos, y no me gusta que venga otro porque se pierde lo que yo he hecho. Yo estuve un año sabático y cuando vine la información se había destrozado y me tocó volver a hacerlo. Entonces es muy tenaz, por eso ahora no estoy participando en la evaluación, en la autoevaluación para el CNA, pero estoy en esta y ya, por ejemplo, logramos con la dirección del departamento una base de datos que ya como que ya es, a cada año estamos montando la información, porque hay una información que era muy difícil de recoger en ese momento, pero que ahora está en línea. Pero hay otra que es la más difícil, que es la que tiene que ver con los profesores. Artículos, participaciones en congresos, los cursos que se organizan, no los cursos de regulares, sino otros cursos, las redes de investigación, etcétera, etcétera. Esa información es la que se pierde si no se está allí continuamente, y esa es la que nos recoge la parte central de la universidad y que es responsabilidad de cada área y de cada departamento, y que es, digamos, de lo más complejo y que tiene que ver con esos 2 nuevos elementos de evaluación dentro del CNA. Entonces, ahora este proceso de análisis y de implementación de los cambios es el que es bastante complejo, porque no es que en la encuesta dijimos si estoy bien, si estoy mal, sino es que regularmente de las evaluaciones que se hagan de los indicadores de desempeño hay que hacer todo un análisis e implementar prácticas pedagógicas al siguiente semestre o en los siguientes semestres para volver a medir y ver si la práctica pedagógica tuvo un cambio. O sea, no es reunirnos en una reunión de departamento y decir lo que opino o lo que opino con respecto a lo que opina el que opinó en las encuestas, sino es, mire, el resultado está diciendo esto, busquemos las causas, qué es lo que no estamos trabajando, metámoslo en una actividad de alguna forma, y hay que volver a medirlo, lo cual es un trabajo adicional, pero que creo que es lo que realmente es interesante en este proceso. O sea, implementar eso es lo que vale la pena. O sea, si uno tiene un proceso de evaluación de esos resultados de formación, un proceso regular y que se revierta en cambios en prácticas pedagógicas, en la forma en que se digamos, no los contenidos, porque no es cambiar los contenidos muchas veces, no es lo importante, sino cambiar la forma en que se dictan los cursos, las actividades que hacen los estudiantes, la actitud del mismo profesor frente a los estudiantes. Esto se tiene que trabajar en equipo, no lo puedo trabajar yo solo. Yo digo que es también una ganancia, porque muchos de los procesos de autoevaluación han sido esfuerzos individuales. Yo creo que yo no entendía por qué este documento era tan malo, el primero de ingeniería química. O sea, nosotros nos dieron 6 años y yo decía, por Dios, ¿por qué nos dieron 6 años? Este documento es terrible, ahora no entiendo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pues no sabía que había sido un esfuerzo así como de última hora, y los datos sí eran. ¿Qué pasó? Esto lo obligó a trabajar en equipo, porque no se puede solo.
no se puede, es imposible, porque no es el esfuerzo de una persona recopilando datos, sino que el análisis lo tenemos que hacer entre todos y las estrategias tienen que implementarse entre todos. Yo creo que por eso vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Por lo mismo que decía el profesor Julio, porque esto vale un montón de plata. Si se presenta en un programa vale como 90 millones, sin contar lo otro, que es los recursos para hacerlo. Yo les digo, ¿por qué no tenemos el? Yo pensé que íbamos a tener el documento ahora. ¿Por qué no lo tenemos? Porque yo en mitad de año me fui para Francia y no pude estar al frente, la verdad es esa. Y hay que estar jalando a los profesores, no es porque los profesores no quieren, pero es que sí debe haber una persona que esté al frente. Y ojalá que no sea un profesor. Porque yo llegué y ahorita tengo el montón de cursos. Jaime lo sabe porque nosotros trabajamos por módulos. Y pues yo no quiero volver a hacer esto. Y si debe haber una persona, no que haga el trabajo porque no puede hacerlo, o sea, es imposible. Entonces, una persona que coge y jale, no. Pero si hay una persona que tiene que estar diciendo, profesor, mire, acuérdese que este semestre vamos a hacer estas evaluaciones. Profesor, usted hizo la evaluación de ética el semestre pasado y no ha hecho el análisis. El profesor dijo, yo no puedo hacer el análisis de los datos, entonces debe haber una persona que recopile toda esa información y empiece a procesarla para entregarle los resultados. Entonces, y esto no es forever, entonces le dan uno este año y vienen y lo revisan el otro, entonces nos va a pasar, yo creo, lo que nos pasó con el laboratorio de combustibles y lubricantes, que creo que todos los que están en el consejo saben lo que pasó, ¿no es cierto? Lo acreditamos, le metimos un gran esfuerzo y después dijimos, pero Dios mío, ¿qué nos metimos? O sea, vamos a trabajar solamente para mantener esto y es lo que nosotros tenemos que pensar, o sea, si el presupuesto del departamento es alrededor de 100 millones y vamos a tener que meterle a esto un montón de plata, no me estoy refiriendo al esquema que creo que debe hacerse, sino al pago y al pago y al pago y al pago y al pago, porque es que en eso es lo que resulta. Nosotros en el departamento, a mí me dieron descarga de un curso, que es lo que digamos, decidimos entre todos, ¿cierto? Porque eso también hay que tener unos acuerdos. Y hay un dinero que dio la facultad para desarrollar el proceso, que pues como yo estuve afuera, entonces ahora apenas lo estamos ejecutando. Pero esto tiene que volverse como una oficina completa de acreditación. O sea, eso no se puede de otra forma, porque además como los programas van a ir unidos, entonces no puede ser como lo que nos pasa ahora, que cada uno hace su documento porque pues, van a decir qué es lo que pasa. Por eso yo tenía dentro del presupuesto que iba a tener una persona que había pensado, que fue el profesor Pedro Bejarano, que iba a revisar toda la parte normativa de la universidad y la iba a emparejar para que este documento sirviera de base a los demás, porque los documentos tienen que ser casi lo mismo, lo que va a cambiar es los datos y las marcas. Entonces, por eso es lo que creo que es bueno y lo que creo que es malo. Nosotros hemos hecho todo eso. No nos falta sino casi todo. O sea, está hecho un montón, pero mientras no montemos el proceso de retroalimentación, pues ahí todavía tenemos. Ya tenemos los resultados, nos hemos reunido, hemos hecho unos análisis, pero nos falta concretarlos y decir, y vamos a hacer esto para seguir midiendo. Nosotros tenemos los objetivos del programa, nosotros ya tenemos un proyecto educativo del programa consolidado porque está hecho desde el año 2010 y ya tiene 2 versiones, ya tenemos los resultados de formación, ya tenemos indicadores de desempeño, hay estrategias y prácticas educativas para cada uno de ellos, algunas que existían, otras que se han puesto nuevas. Ya hicimos una evaluación, la seguimos haciendo, ya tenemos unos resultados, ya tenemos un análisis, pero no hemos hecho la retroalimentación y ahí estaríamos cojos. ¿Por qué? Porque pues, seguimos midiendo, pero si medimos sin haber hecho los cambios, pues no podemos esperar que haya un cambio. Entonces, no tiene... Pero ¿cómo garantizar que sea el proceso sistemático? ¿Cómo garantizan que el proceso O sea, sistemático?
nosotros digamos que la información, eso ya lo tenemos resuelto, lo tiene resuelto la facultad, lo tiene resuelto la universidad. En la parte de información, nosotros lo tenemos resuelto porque hemos hecho, 2009 a 2011 hicimos el de pregrado, y cuando terminamos el de pregrado arrancamos el doctorado y la maestría de ingeniería química. Después terminamos el año pasado el de la maestría de ingeniería ambiental y ya volvemos a arrancar el otro. Digamos que eso está funcionando. Lo que pasa es que hay que montar esto, que ese es el que hay que montar y estar haciéndolo regularmente, y que no es de información, sino es de la actividad docente, ¿sí? Que eso es más difícil. Exacto, ese es el más difícil, pero pues ahí nosotros hemos avanzado. Entonces ahí están los objetivos, no los voy a mostrar, que nosotros los tenemos definidos y logramos bajarle un poco a cosas que no me gustan, por ejemplo, eso con base en un espíritu emprendedor, investigativo, innovador. ¿Cómo digo el espíritu innovador? Pero pues toca acordarlo entre todos y bueno, y ahí integrados en redes locales, regionales, nacionales, internacionales, una locura, pues cómo va a medir uno eso, pero pues no se pudo, o sea, se quedó ahí, pero es menos rimbombante que lo que generalmente tenemos. Así, bueno, los objetivos de cada uno de los programas, una locura. Pero estos son bien aterrizados. Estos son los resultados de formación. Entonces, el estudiante tendrá, ¿no es cierto?, habilidad para aplicar el conocimiento de matemáticas, física, química y biología a la ingeniería química. Tendrá habilidad para usar técnicas, ¿cómo se llaman esas? Las habilidades, no, pero está buscando la otra palabra, las competencias que llamamos, habilidades en herramientas y técnicas modernas de ingeniería, etcétera, etcétera. Todos son súper aterrizados. Y este es el cronograma ya para el 2019, y ya les muestro entonces lo que nosotros hemos hecho y cómo lo estamos haciendo. Entonces este es el documento nuestro de autoevaluación. Esta parte, este capítulo 4 yo lo escribí de una vez en inglés, pero todo el resto está en español, o sea que si ustedes ven son 174 páginas, de las cuales hay que traducir, porque yo había podido ponerlo en inglés, pero decidí hacerlo en español porque tiene que ser un documento con un nivel muy alto, ¿sí? Muy alto, y es una cosa, digamos, difícil, creo. Esta parte sí, estas son las evaluaciones que nosotros hemos hecho hasta el momento, hasta el 2016-2, donde hemos evaluado los resultados de formación, en qué asignatura y en qué periodo. No importa en qué asignatura se mide. Hay unas cosas ahí que hemos evaluado, algunos resultados de formación muy al comienzo de la carrera, aunque los resultados tienen que ser al final. Entonces tenemos que cerrar el ciclo, pero decidimos hacerlo en los primeros semestres porque queríamos tener como un diagnóstico y después comparar. Entonces todos los hemos evaluado, ya todos los hemos evaluado. Estas son las herramientas de evaluación que ya también existen y están probadas, unas son mejores que otras, pero ya están probadas. Por ejemplo, nosotros hacemos esta evaluación con los estudiantes de práctica y pasantía, que nos sirve como otra fuente de información adicional de lo que nosotros hacemos en las asignaturas. Sí, esta ya es una evaluación externa, lo que ven quienes trabajan con ellos. Este es el plan para 2017-1, 2017-2, hasta 2019-2, de lo que se tiene que medir. Hay que definir un nivel de cumplimiento, este lo logramos con un acuerdo entre los profesores, entonces, porque uno no se mide contra otros, uno se mide contra uno mismo. Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos que el 75% de los estudiantes sea competente en lo que tiene que ver con conocimiento de los aspectos contemporáneos, y contra eso es que nos vamos a medir, y esos son los resultados. Entonces hay unos en que estamos bien, otros en los que tenemos que mirar qué es lo que está pasando. Ya tenemos un análisis, otros en donde los resultados difieren totalmente. Entonces yo les voy a mostrar una acá, por ejemplo, la habilidad de
diseñar y desarrollar experimentos, analizar e interpretar datos. De acuerdo con nuestra evaluación, tenemos que el 60% de nuestros estudiantes son aprendices, el 25% apenas están comenzando, eso es el 85%. Y lo medimos ya en el último laboratorio. O sea, si ahí no lo pudieron, no lo logramos. Pero entonces, como nosotros tenemos otra información, ¿sí? Estos son de las prácticas estudiantiles, entonces miramos qué dicen quienes trabajan con ellos. Entonces dicen 93 a 81%, que son excepcionales quienes trabajan con ellos. Entonces ahí me dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo mismo nos pasa en diseño. Y un primer análisis es que, por ejemplo, nosotros en diseño, nosotros le exigimos a los estudiantes lo que tienen que hacer un diseñador civil. Nosotros sabemos que ellos no van a hacer eso, van a llegar a ser un diseñador junior. Pero nosotros les exigimos lo más para que se desempeñen allá. Si ustedes lo miran acá en diseño, no en diseño de experimentos, que fue lo que les mostré, sino en el diseño de sistemas componentes, son competentes entre el 14 y el 30%, en dos mediciones, uno en 14 y uno en 30, y son excepcionales entre el 86 y el 70%, dicen quienes trabajan con ellos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar y mirar. Otra fuente de información son las pruebas saber. Entonces, aquí está el análisis de la Saber Pro. Y en la Saber Pro también nuestros estudiantes, estos son los de Saber Pro. Entonces, analizando Saber Pro y haciendo una adaptación de lo que se puede hacer, ahí está toda la explicación. Ahí están los resultados de nuestros estudiantes en diseño de procesos, en formulación de proyectos, en pensamiento científico. Y este es los que están hasta el cuartilo, es por cuartilo. Entonces los que están del 80 para arriba son el 80% de nuestros estudiantes. Entonces difiere con lo que nosotros medimos en nuestros cursos. Y lo mismo acá. Entonces, ¿cuáles están si estos son del 80 para arriba? ¿Sí? Y este de abajo, ¿quiénes están del 40 para arriba? Entonces, los estudiantes en esas evaluaciones están en el nivel superior que ustedes ven allá, ¿sí? Salvo ahí, por ejemplo, en escritura. En escritura, el 60%, digamos que el 60% de los estudiantes está en el 80% superior. O sea que el 40% de los estudiantes está en el 80%, en el 20% superior, los otros en el 80% inferior. Entonces, va uno y mira lo otro y difiere lo que nosotros medimos. Entonces ahí entra uno a mirar el análisis. Bueno, es que qué es lo que mide Saber Pro, qué le dejan a uno ver que mide Saber Pro, porque pues según Saber Pro pues todos son maravillosos. ¿Sí? Todos son perfectos. Entonces, ahí estamos. Eso es lo que nosotros llevamos. Digamos que el proceso, la herramienta, el sistema de evaluación continuo está montado, pero no hemos cerrado el primer ciclo. Y definitivamente se necesita una persona, además de quien les habla. Digamos, no que lidere, sino que ejecute, porque yo puedo estar diciendo, haga tal cosa, haga tal otra, pero si a mí me toca editar, como por ejemplo en este momento los cursos, pues yo edito los cursos. Y espero a que termine la parte de dictar los cursos para ponerme en estas. Entonces, como en el semestre pasado, el impulso vino abril-mayo, pues ahora vendrá mitad de septiembre, octubre y noviembre. Entonces, pues tiene que funcionar de otra forma para que haya una respuesta positiva a la pregunta que hizo Jaime. Un poco para complementar lo que menciona Paulo, y me corrige Pablo también, porque yo no soy experto tampoco en el tema, pero digamos que el reto con AVET es el tema de mejora continua, ¿no?
que no es solamente una medición y ya, sino que es que es... Y que es muy diferente a la acreditación. Sí. Mejora continua es un punto muy bueno ahí. Mejora continua, pero además de que es mejora continua, no es que es diferente a esos planes de mejoramiento sino es mejora continua en actividades docentes, o sea, es en nuestras prácticas pedagógicas. No se resuelve con metamos una asignatura, se resuelve con, oiga, venga, reunámonos y qué es lo que estamos haciendo. Solamente una fácil que tenemos con Oscar, que aprovecho de destacar. Una fácil es, oiga, reunámonos y veamos si cuando nosotros nos sentamos a evaluar a estos chinos, allá cuando hacen los diseño de plantas y equipos, no les estamos dando durísimo y por eso son los resultados. Entonces el problema no es ni siquiera ni de la herramienta ni de la metodología, sino de los profesores que nos sentamos allá y les exigimos al máximo porque tenemos la conciencia de que les vamos a exigir al máximo para que pues ellos salgan bien. Bueno, en ese sentido entonces, pues Paulo de hecho sí estuvo fuera, digamos, en ese periodo y sí se logró aprovechar un poco ese tiempo justamente en que ya se tienen unos resultados y junto con el tema de mejora continua basados en esos resultados que se proponen. Eso se trabajó, se formaron unos grupos en el periodo intersemestral, se asignaron porque son 12 resultados, ¿cierto? Entonces los profesores estuvieron trabajando, se hizo como una distribución, digamos, por afinidad de temas, digamos. Y ahí estamos un poco en ese punto, porque algunos grupos avanzaron más que otros. Entonces, esa es otra problemática, digamos, aunque pues, considero que es como pues, lo normal, lo lógico, en cuanto a que pues, cada grupo de profesores va a avanzar a una velocidad diferente y de hecho hay un grupo, por ejemplo, en particular que yo considero que ha avanzado bastante, pero quiere como que, no sé, hacer la tarea demasiado refinada, entonces no han entregado por eso. Entonces hay que decirles, profes, ya con esto yo creo que es suficiente, permitamos porque el avance, porque entonces también nos bloquean en eso. Pero digamos que el paso siguiente es aún más complicado, que es listo, tenemos el análisis y ahora, venga, ¿qué vamos a hacer para cambiar? Y montémoslo. Que eso nosotros digamos lo hemos hecho en alguna cosa, sin decir que es fácil, que nos faltan, voy a echarle una cuña a Ismael, nos faltan los televisores en el tercer piso del CIT porque esos videobeams están mal. Digamos que tiene su trabajo y todo, pero bueno, nos hacemos un esfuerzo, se recoge la plata, es lograble. ¿Sí? O sea, digamos, sabemos hacerlo, sabemos que el problema es que no tenemos la plata. ¿Sí? Pero ya la buscamos. Sí, porque no tiene sentido tener un salón con un televisor, con una videobeam que no debe. Pero digamos, eso lo hemos hecho regularmente. Pero en esto es decir, bueno, nuestros estudiantes están teniendo problemas para diseñar experimentos y analizar los datos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Quién se va a comprometer a implementar eso? ¿Sí? O como porque se dio la feliz coincidencia. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la parte de habilidades de escritura en español y en inglés? Entonces, en español se montó el programa LEA, nosotros nos pegamos ahí y afortunadamente nos montamos en Introducción a la Ingeniería, en balance en masa, transferencia de masa, en el taller 2 y en diseño de procesos químicos y listo, ahí fluyó. Y de buenas porque en inglés entonces, el semestre pasado nos tocó una profesora de lingüística que su especialidad era inglés y los monitores también, entonces de una vez hicimos la evaluación y ahí está, pero hay otras en que decimos, bueno, y emprendimiento que pusimos ahí. ¿Cómo vamos a hacer para que los estudiantes sean emprendedores o para innovación? Esos son los retos, digamos.
No, yo no diría quitarlo, pero como es contra uno mismo, es No, pero es ser que la consciente. parte de la base, todo lo que usted ponga lo tiene que cumplir. Sí. Esa es la base, todo lo que usted coloque lo tiene que cumplir. Sí, y ahí de pronto trabajar más integralmente con la vicedecanatura. Por ejemplo, el emprendimiento lo veo sencillo con el trabajo que se hace con la Cámara de Comercio, con Innovate, con el grupo de Vive Digital. Pero hay que incorporarlo en, No, las, no, no. en las clases. Sí, pero ustedes tienen, por ejemplo, el taller de proyectos interdisciplinarios y todos los grupos de Cámara de Comercio, el trabajo que se hace en Cámara de Comercio son con materias que están relacionadas con gerencia de proyectos, con... ¿sí? Pero digamos ahí ya no sirve, porque ya el estudiante se fue. Entonces digamos que listo, ahí podemos trabajar. No, lo que digo es que Pero trabajan, no, que son materias que van en primer semestre, el curso de introducción a ingeniería, el curso de proyectos que está como en cuarto, ¿sí? Esas son las cosas. Por Sí. ejemplo, yo no sabía eso, pero entonces si existe, entonces nos toca ver, venga, vamos a montarlo, introducción, los talleres y hasta el TPI, porque además esto mide el proceso. Sí. ¿Sí? Si medimos, digamos que podemos medir solo al final, podemos decir, no, es que vamos a medir solo al final, pero No, porque si no, también la corrección al final, sí. el final es el resultado de un proceso. Y a eso también, en emprendimiento preguntan algo en Saber Pro, y nuestros estudiantes están en el 80% superior, el 90%, entonces uno queda ahí como diría, no me acuerdo, el que me regañó una vez en una reunión, que era el vicerrector, no era la compañía, era el otro, que me regañó porque es que estábamos dándoles mucho y después los estudiantes no iban a hacer todo eso. No me acuerdo. El ICIMACO. Lísima. Claro. Sí. Sí, porque también, y ahí un poco entiendo también, uno a veces entiende después de mucho tiempo, porque cuando ellos hablaban de eso, estaban viendo un poco este tipo de acreditaciones, y es que este tipo de acreditaciones, ellos en particular, por ejemplo, están acreditando programas que tienen muchísimos menos créditos que los nuestros. Entonces, de que también me decía el decano de Ingeniería del ICESI y de la Javeriana, decía, nosotros tenemos frente a EIBE, nuestros estudiantes hacen muchísimo más de lo que hace un equivalente norteamericano, ¿sí? Porque son cursos de menos créditos que incluso hay algunas universidades que los hacen en 3 años, ¿sí? Entonces, y les dan el título de ingeniero y común y corriente, ¿sí? De 3 años porque cumplen con esos créditos, ¿sí? Entonces también la recomendación de EIBE para Javeriana fue quitarles el trabajo de grado, la tesis de grado. Ustedes están metiéndole a un estudiante una cosa que no debería hacer. ¿Sí? Entonces, claro, ese es facilito de implementar después, pero hay otras que no, ¿sí? ¿Sí? Sí, no, yo sí realmente creo que eso también una vez me regañó Daniel Bogoya por hacer esa comparación, pero yo creo que es válido, o sea, realmente uno se esfuerza más y hace más cosas en el entrenamiento para prepararse para el partido. Entonces, yo tenía un compañero, John Mario Ramírez, que él decía que no entendía por qué nos ponían a correr tanto si en el partido uno no... Y nunca lo entendió y no lo iba a entender. Entonces, aquí uno está entrenando a los muchachos para una responsabilidad muy grande. Y desafortunadamente, o afortunadamente, no lo sé, no tenemos el esquema de Estados Unidos, en donde a un ingeniero recién graduado no lo van a poner al frente de una planta. Aquí me ha tocado sacar estudiantes de práctica, Claro, porque sí, los sí. ponen al frente de la Sí, sí. planta. Entonces, ahí uno tiene que ver Sí, o sea, no estoy diciendo que uno deba hacer o no deba hacer. Lo que digo es que uno tiene que entender cuál es la lógica de ese ente acreditado que funciona en un esquema distinto. ¿Sí? bueno, esa es otra cosa que me hiciste acordar, súper importante. Ellos respetan la idiosincrasia y la filosofía que uno tenga. O sea, si ellos no le van a decir, venga, hágalo como nosotros, no. Sí. Ni venga no, es más hacia el sistema que se tiene montado, que me parece que es lo más valioso de estar mirando, venga, si estamos haciendo lo que queremos con nuestros estudiantes,
Y si ustedes ven, ahí no hay ningunos contenidos de que si Sí, vio sí, la sí. ecuación, o el capítulo del libro tal, o que si no vio cómo era, en dónde era, que si no veían la materia con este señor, entonces no le dábamos el doble título porque tenían que ver como que era mecánica, diseño de máquinas, contar, porque no, o sea, Que hay otras acreditadoras que sí lo hacen. ¿sí? que ahora que Por así ejemplo, lo hace- IEEE tiene una acreditación, sobre todo en la área de computación, que está centrada es en contenidos y le importa 5 cómo lo hace. ¿cómo lo hace? ¿sí? No, aquí es en las prácticas. Entonces, como que a mí me parece que está muy de acuerdo también con la decisión que tomamos en las dobles titulaciones, ¿no es cierto? O sea, nosotros confiamos en lo que nosotros hacemos sí. y el socio confía en lo que nosotros hacemos hasta ahí. Y nosotros confiamos en lo que el otro hace, ¿no es cierto? Y con eso ya es, pues si no, no hubiéramos Nunca hubiéramos un hecho nada. acuerdo Sí. de doble Sí. titulación. Entonces ellos dicen, se supone que ustedes hacen bien la parte de formación disciplinar y formación en fundamentación. Miramos todo lo que es adicional, lo que hace que el muchacho, además de ser un ingeniero, sea un profesional integral. Integral. Claro, esta aplicación de matemáticas, uso de herramientas modernas, pero es más hacia lo que debemos hacer, además de dictar los contenidos que ellos dicen, ustedes se suponen que lo hacen bien. Profe, ¿ibas a decir algo? Sí, yo quisiera resaltar algo que mencionó el profe Paulo y que creo para mí es la mayor dificultad en la facultad, y es que el profesor requiere mucha cohesión en el profesorado, muchísima. Nosotros más o menos hemos podido lograr, porque ya tenemos como una cultura de trabajo en el departamento. Muchas de las tareas que hay que hacer no son individuales y son tantas tareas que no se podría esperar que uno, dos, tres profesores hicieran todo el proceso. Entonces, son 12 resultados de formación, cada resultado hay que medirlo en varios puntos. Eso implica que uno diseñe la encuesta, la aplique o la rúbrica, y la aplique no solo, sino en un grupo de varios profesores varias veces. Es mucho trabajo, y si los profesores no están dispuestos a dedicarle tiempo a sentarse con un colega, a acordar, a usar tiempo para hacer estadísticas y luego enviarlas a quien finalmente compila, eso no avanza. Como Pablo se va, eso que tú dices es cierto, y por esa razón es que, digamos así, que desde la administración de la facultad, pues yo tengo mucha esperanza en que ustedes saquen adelante eso, porque ustedes son, en ese sentido, ejemplo para la facultad, es decir, de trabajo en equipo. ¿sí? Hay otros departamentos que están logrando eso, pero hay algunos que están lejísimos de eso, y eso por decreto no se puede. Es decir, uno puede sacar el decreto, pero sí, porque se necesita estar convencido de eso. Fíjense que en la lista colombiana no hay ninguna pública, ¿sí? Y es más, ninguna pública se mete a eso porque por las lógicas mismas, ¿sí? Todas son privadas, ¿sí? Son 29 programas, creo, los que están acreditados en Colombia por ahí, y todos son privados. Y yo hablaba con decanos de otras, de UIS, de Antioquia, ¿sí? Me decían, eso aquí no va, ¿sí? El de UIS está convencido de que eso no, que inclusive que eso es perder el tiempo, que ellos no van a ir, y yo pienso que están equivocados. O sea, que eso nos toca, pero nos toca hacerlo con la idiosincrasia nuestra. Entonces, Pero también hay algunas privadas que piensan que el análisis beneficio-costo no es el mejor. claro, pero las privadas, para una privada, no voy a decir los nombres, para ellos es una inversión en el sentido de tener el logo. Es publicidad, y ellos le dicen, a mí me importa 5, me dijo, es que porque nosotros somos la mejor universidad de no sé dónde, y al ponerle ese logo, ¡prum!, eso inmediatamente trae más clientes. Publicidad, o sea, en eso es una ganancia. O sea, nosotros nos hemos obligado a trabajar en equipo, digamos, no trabajamos todos, pero sí hay un porcentaje. Sí, esa es una, sí. Y lo otro que dio un impulso fue lo de la descarga del curso. O sea, eso sí fue un impulso, porque yo me solté de los cursos
que son además por módulos, porque si no fueran por módulos no se podría Es más duro, sí. de otra forma. A mediados de marzo el semestre pasado, y lo que fue en marzo, abril, mayo, se pudo dar un impulso grande para tener el documento. Digamos que hay que buscar el apoyo de una persona. ¿Pero vamos a entregar en octubre o no? No alcanzamos. No alcanzamos. No, porque lo tenemos en español. Sí, pero hacer una traducción es contratarla. Pero falta toda la parte de la retroalimentación y no la vamos a poder medir ni la vamos a poder implementar. Entonces nos toca eliminar ese recurso, porque también tenemos el otro problema que toca ejecutarlo. No, y entonces... pero las personas se están contratando, porque hay que tener montado el sistema, ¿sí? Entonces hay que tener que era lo que yo les decía, o sea, hay que tener una persona que, digamos, no la traducción. Sí, la traducción. Pero hay que tener una persona, ¿dónde están todos los soportes? Están en unas cajas en mi oficina. Y pues ya archivarlas y eso, no. Hay evaluaciones que están del semestre pasado que no se han analizado. Ahora que yo llegue, pues me pondré yo a analizarlas, pero yo necesito gente que me ayude a procesarlas. O sea, bueno, sí, listo, pero quiero... Perfecto. Es toda una infraestructura que se necesita montar. Este es el primero y yo creo que tendremos una, y ese ya puede prestarle el servicio a los otros, pero no sé. Pablo César, o sea, un poco poniendo los pies sobre la tierra para los otros programas, porque todos, según el profe, la mayoría de programas están en acreditación nacional. Mi pregunta es, de todo ese esfuerzo que se hace en acreditación nacional, ¿qué de ahí sirve para acreditarse en EIBET? O sea, por ejemplo, parte del documento que ustedes hicieron de las 100 y algo páginas, ¿qué sirve? Lo básico. Sirve el documento, los datos, la reglamentación, todo eso sirve y eso es lo mismo y toca hacerlo. Pero hay que montar este sistema, y si este sistema no se monta, no hay nada. Y por ejemplo en la UAPA y todo eso que está adelantando la universidad, ¿eso sirve? Eso sirve, pero es que eso no tiene... Miren, qué pena se los pongo así, eso no tiene la menor importancia, eso es recoger información. Nosotros tenemos una base de datos, sacamos de ahí los datos, la retroalimentación pero es que la retroalimentación no es de esa información, que es lo que nosotros siempre hemos hecho. Cuando estudiantes, cuáles son las pérdidas. Eso es fácil. Eso es que fácil. La clave, y yo lo digo, es la participación del equipo, porque yo cuando llegué hasta me comprometí con Agrícola en eso. El profesor Oscar Duarte también nos ayudó. Pero hubo un momento en que ya me sentí, ¿y ahora qué hago? Porque hasta reuniones con eléctrica y pues lógicamente con la participación de química, pero ya hubo un momento en que sí, hubo de los profesores del 100%, ya hubo como un 30% que se alejó y los otros coincidimos plenamente. AVE nos cambia el chip para dar clases, para retroalimentar. Pero yo lo que pienso, según lo que estoy oyendo, es que de pronto no tenemos conciencia de qué es lo que hay que hacer. Y en ese sentido yo sí pienso que nos toca hacer un trabajo con los directores de área, los coordinadores, en reuniones de profesores de departamento, para que los profesores entiendan, porque tampoco es tan... O sea, ahí no se necesita un curso, un posgrado, no. Es entender simplemente unas lógicas, unas competencias, unos skills, que dónde se ven, y antes de irme y contestarle a Liscar en la pregunta, mira, todo eso sirve y es maravilloso porque nosotros avanzamos un montón en este documento porque teníamos el documento de Mercosur, que finalmente fue acreditación RIAS, el de doctorado, todos esos datos y todo eso va ahí. Y ese es el fácil, eso se hizo digamos, en un periodo manejable. Pero montar el sistema de evaluación, nosotros llevamos desde el 2015-2 haciendo pruebas, haciendo mediciones, y yo creo que ahorita ya tenemos algo más o menos. Esa es como la clave. Claro, pero por ejemplo ese prototipo de medidas y de encuestas, eso se puede montar
con otros objetivos, otras habilidades, etcétera, pero o sea, trasladarlo a otros programas. no los mismos objetivos de formación porque No, son de pronto distintos, los pero la metodología se La podría metodología, llegar a Todo entender. lo Sí. contrario, Liz Karen, todo lo contrario. Tal vez los resultados de formación son los mismos. Lo diferente es dónde mido, cómo mido. Curricularmente hay que escoger el curso. Sí, El curso. sí, pero la metodología yo me imagino No, que... pero yo diría lo siguiente. No, pero sí se puede si aprovechar. hace Claro, algo, Claro, sí. es fácil lo de acreditación nacional. Sí, exacto. Entonces tenemos que mirar cómo se le apunta. Pero lo que yo sí veo decididamente es la participación de los profesores, si bien no son todos, pero que sí se metan de Que haya una cabeza. masa crítica. Porque si no, es que créanme, yo me sentí un momento en Es que eso se planteó de hecho en reunión de profesores y salían ese tipo de problemas porque en ese momento se dio justamente la situación con el laboratorio y una gran inversión y toda una cantidad de trabajo y estrellarse con el tema económico. ¿sí? Y entonces eso se discutió y eso se presentó en la reunión de profesores. Y digamos que se hizo también como consultas porque hablando en términos de los recursos, pues se dispone de un recurso que está ofreciendo la facultad, pero también se hizo la consulta abajo porque viene el tema de los tiquetes de los Eso pares. son cosas secundarias. Pero Eso no, eso es secundario porque es que lo importante es el trabajo, pero lo demás es lo de menos. Pero yo creo que ahí jamás a ningún profesor se le ha negado un tiquete para un visitante. No, pero espere. Y el punto es, pero es que eso digamos que es cuando usted habla con los profesores, a los profesores eso les asalta. Y nosotros hicimos la consulta y basados en la respuesta que recibimos de abajo, de que sí, de que de abajo nosotros vamos a recibir el costo de la acreditación y el traslado de los profesores, eso ayudó mucho para que los profesores dijeran, bueno, entonces sí, vamos a hacerlo. Y realmente dijimos, de lo que yo recuerdo, dijimos, hagámosle que lo que nos interesa no es tanto la acreditación, sino tener montado el sistema. Exactamente, eso es lo otro, es el beneficio del sistema. Pero la acreditación es estratégica. Sí. Así como para la universidad privada eso significa recursos, para la Universidad Nacional significará supervivencia. Si no hacemos eso, mañana hay un plantón de todas las universidades por el presupuesto de ciencia y tecnología. Sí, pero sí. O sea, digamos que y yo lo entiendo y yo lo comparto a los profesores, ese tema de un sello no les importa nada porque somos el sistema, el sistema sí es importante y eso sí es valioso. No hubo ningún profesor que dijera este sistema no, o sea, todos lo ven como que es lo que dispara. Y yo sugiero para que se pueda ir, porque después seguimos discutiendo, es que con la ayuda del profesor Cañón y la tuya, organicemos una presentación de la mecánica, para que los profesores, coordinadores de todos, puedan entender cuando tú hablas de montar el sistema, cada uno piense que no es montar un programa de computador, que no es, sino que es una cosa puntual de articulación de profesores frente a los contenidos curriculares. Sí. La mecánica que hemos tenido en el seminario ha sido siempre esta reunión que es como para desatar el interés. Sí, chao y hablamos. Y gracias. La próxima reunión puede ser para eso que usted está proponiendo. Sí. Y es una reunión de directores de profesores de departamento, donde presentamos, incluso la organizamos en el CIT, o sea, es mostrar, mire, química cómo va, y luego miramos SEC Eléctrica, y si ustedes logran motivar a algunos profesores, pues también, porque nos tienen que ayudar a traer los profesores, porque aquí, como hacemos tanta cosa, a veces no hacemos nada, ¿no? ¿Sí? En otras, ¿no? Porque es que eso que usted está diciendo, según el contexto en el que lo muestra, puede sonar dramático, tremendista, pero es real. O sea, si la universidad no hace lo que le piden que haga, porque es que le están pidiendo, cuando yo señalaba ahí que hay relaciones de poder, es porque alguien nos dice, ustedes no dieron maña, mire claro, que hasta la EAN tiene acreditados los programas, porque es que para los demás esto es trivial. Sí, pero debe ser un proceso. Es una tarea, sí, es una tarea. Sí. Pero el problema de la actitud, el problema del desencanto, cuando dice el profesor, estoy de acuerdo. Si yo me voy a meter en un compromiso, digo, pero ¿hay plata para hacer esto? ¿O voy a perder tiempo? Y dentro de un año me dice el profesor, todo su esfuerzo fue estéril, yo prefiero dedicarme a otra cosa. Claro. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Pero lo que usted señala,
Mire lo peligroso que es esto. En la propaganda que tiene la Javeriana de Cali, que ya está anunciando su logro con AVET, entrevistan a unos estudiantes y uno de los chicos sale, además una producción muy bien hecha, el muchachito sale y dice, estoy muy feliz con esto porque esto nos pone en el mismo nivel de Stanford. Claro. Del MIT, claro. Lo cual, por supuesto, es una falacia. Eso no es cierto. No, pero claro. Y la familia y el Valle del Cauca empiezan a decir, mire, nosotros somos como Stanford, en cambio la Nacional sale es en el Homo sapiens, para decirlo en forma grosera. Así debe ser la cosa. Entonces, aquí el problema es de actitud, profe. Creo que cuando el profe señala eso que dice, es lo mismo que pasaba hace 15 años. O 17, cuando la gente decía, ¿y para qué hacemos todo este esfuerzo si al final? Mire, cuando el profe dice, es que siento, y discúlpeme, el ser más viejo me da autoridad para sentir que esto ya lo he vivido. Todas estas reuniones para mí son un pequeño déjà vu. Mire, cuando el profe, en serio. Que no vaya a decir que estoy recogiendo mis pasos. No, pero mire, profe, cuando el profesor Pablo César dice, no podríamos, porque es que eso hay que traducirlo. Fue el mismo problema que paralizó la iniciativa de Moncayo. Un ejemplo, Zootecnia hizo un extraordinario ejercicio, porque es que además no teníamos medida con los documentos. Uno creía que entre más pesaran los informes, por más kilos, importantes claro. eran. Y la cosa era por kilos. Además se agregaban VHS, porque era la tecnología disponible en la época, películas, todo lo que uno quisiera, fotografías de los laboratorios, videos de las prácticas, así que era una pila. Escogieron como pares a unos profesores británicos, que en materia de cosas de salud animal y todo eso son brillantísimos los tipos, los ingleses. Y perfecto, nosotros le hacemos la cuenta. Envíenos los informes en inglés. Y no los tenían en inglés. La traducción valía 270 millones de pesos de la época. Sí, aquí eso no nos cuesta 270 millones, porque no tenemos, es un documento que tiene que ser... ¿Eso de dónde va a salir? Y ahí eso paró la iniciativa, completamente la frenó, porque todo el mundo empezó a decir lo mismo, ay, nosotros que pedimos pares alemanes, pues a traducir al alemán, señor, porque claro, a uno le dicen pida y pide, pero cuando le dicen que hay, entonces ahí la cosa ya se complica. De todas maneras, pues un poco la propuesta y la idea de la reunión era básicamente, o es básicamente, que se digan cosas como esas. Si esto es estratégico para la facultad, hay que hacer que todo el mundo se conmueva. Los que ya han avanzado perfectamente como referentes para los que no hemos empezado nada, pero el que no ha empezado nada, que se comprometa con el asunto. Porque es que uno puede ir a una reunión y decir, no, es chévere, pero eso que lo haga otro. No, por eso, pero yo digo, si nosotros logramos tener ingeniería química, ¿sí? Ya con eso tenemos un programa. Ahora, la ingeniería química ha mostrado que ha hecho cosas en el tiempo que le ha permitido estar bien, ¿sí? Avanzar. Entonces, ahora, seguramente cuando se vea que ingeniería química sale, la cosa va madurando para que otros programas lo puedan entrar, ¿sí? Pero hay que tener el primero puesto, ¿sí? Eso no hay otra... No, de acuerdo, porque sería irracional decir, bueno, química que ya va adelante, espérese a que... Sí, no, toca empujarlo. Y el otro que está ahí en la cola es eléctrica, que nos toca... Eléctrica, electrónica, pero entonces la propuesta, porque ha sido desde el principio, profe, la idea es que haya, así sea de mentiras, como casi todos los cronogramas, pero que haya un plan. Es decir, mira, en el año 2050, bueno, un poco antes, cuando se inaugure el metro de Bogotá, ese día todos nuestros 9 programas de pregrado van a estar acreditados por AVET, por ejemplo. Porque claro, programas como por ejemplo ingeniería civil, ingeniería agrícola, mecánica, mecatrónica, que todavía no han arrancado, no tienen la fuerza inicial, pueden tomar tiempo. Cuando uno escucha esos cronogramas, es que no son los 6 meses del CNA para llenar los formularios, es que es una actividad, es decir, es una evaluación sobre una comunidad en movimiento, que es lo que hace la diferencia. Entonces es probar, encontrar las fallas, tratar de corregirlas y probar el impacto de la corrección. Y en ese ciclo uno puede gastar años y los gasta de verdad. Entonces ya sabiendo eso, siendo así realistas, nadie le va a pedir que todos los programas estén acreditados en el 2020. No tendría sentido. Pero sí que uno sepa que en los próximos 10 años todos tenemos que estar listos. Y eso metámoslo en las conclusiones de esta reunión para que después con los directores de área en una reunión de trabajo definamos eso. Y yo digo, es que no tiene por qué ser los 9 programas. No, decimos en el 2019 está acreditado química y tratemos de que eléctrica también. Y después miramos y cada director de área va diciendo, entonces yo empiezo. Porque es que aquí el trabajo es, para mí, discúlpenme la grosería, va a ser más simple que la del CNA. La dificultad va a ser el trabajar en equipo. O sea, lograr reunir al profesor de la materia de diseño de máquinas
a reunirlos a todos junto con los otros profesores de las otras materias para que vean que este contenido se vio en dibujo, este contenido se vio en tal cosa, y esta habilidad entonces ya no hay que repetirla en la materia de diseño de máquinas, por decir cualquier cosa. Ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, el resto es sencillo, porque mirando la experiencia de nosotros, por ejemplo, me decía el de la Javeriana, esto fue realmente increíblemente más fácil que hacer lo otro, ¿sí? Claro, ellos tienen una ventaja, y es que ellos pueden ordenar. El que no esté a la reunión de curricular, pues simplemente mañana no está. El semestre entrante no tiene contrato. Incluso no tienen necesidad de decirlo. ¿Sí? Ellos no lo dicen. Pues una solución sería nombrar un jesuita como próximo año. Eso también podría ser. No, pero hablando, aterrizando la cosa, el profe tiene razón. Estas conclusiones y todo esto que estamos mirando se va a convertir luego en un documento, como hemos hecho en las sesiones anteriores, que se entrega nuevamente a los asistentes y a los invitados que no vienen, por alguna razón respetable, para que hagan observaciones, sobre todo ustedes. Sí. Y de ahí en adelante, esos son los elementos de ese gran documento con el que cerraremos el año diciendo, esto piensa la facultad en materia de acreditación, de spin-offs, esto piensa en materia de formación de profesores, porque es lo que hemos venido recomendando. Pero hagamos además la reunión grande, específica, donde los ingenieros químicos nos muestran qué han hecho detalle a detalle, para que los otros vean qué tan difícil o tan fácil es hacer la cosa, ¿sí? Porque, claro, repito, nosotros nos hemos demorado, es por lo que dijo el profesor Pablo César, porque incluso esa podría ser una consigna. Un profesor está descargado 100%, ¿sí? Para que sí, 100% para que esté en un tiempo prudente, y los profesores tienen un número de horas dedicados a eso, ¿no? A ese trabajo, ¿sí? Que fíjese que esa es una cosa que nosotros no tenemos control, y es que nosotros escribimos en el PTA 10% a reuniones, y el director del departamento seguramente cuando cita a esa persona del 10% no viene, ¿sí? Uno supone que está en otras, claro, ¿sí? Pero yo estoy en muchas donde los profesores no van, entonces uno sospecha que de pronto... sí, habría que darle una especie de asignación específica a la PTA, preparación para AVE, así por nombre, si eso es lo que vamos a hacer. Dos cositas, profe, que pueden ser de pronto a referencia. AVE hace de alguna manera propaganda de su trabajo. En las reuniones de COFI los últimos años un salón con AVE echando rollo. Si uno pudiera conseguir que alguno de esos en septiembre, conseguirlo para que viniera y acompañara el ejercicio. Ellos vienen cuando queramos, y además la Javeriana, el ICESI, la del norte, han ofrecido si quieren venir acá a contar lo que quieran. ¿Sí? Como una jornada, digamos, de hecho un poco más agresiva quizás, por fuera de la universidad. Es decir, lo hemos hecho, los mandamos a Miami, les pagamos 2 semanas a los profesores de la facultad. No, pero no me refiero a eso, sino a la reunión que tú estás planteando, hacerla de esa forma, o sea, digamos como una especie de día, el día AVE, no sé cómo se llamará, pero que, o sea, todos, es decir, o por lo menos una buena masa. No, miremos cómo y buscamos los... Así, porque si no, pues... Yo de pronto escuchando, hay una cosa que uno es aprender haciendo, entonces a mí, por ejemplo, me parecería interesante que profesores de otros departamentos se involucraron en el proceso de acreditación de ingeniería química, porque una cosa es ir a las reuniones que nos cuentan, nos explican, nos dicen esto, lo otro, pero de pronto así se arma una masa crítica de ingeniería civil que está participando, ingeniería mecánica, sistemas industrial y ayudando a los profesores, y luego ellos aprendiendo haciendo empiezan a generar y a pensar, porque de pronto lo que dicen, primero civil, primero química, luego eléctrica y civil, etcétera, etcétera, entonces se va también diluyendo eso en el tiempo. Entonces a mí me parecería, y además la parte interdisciplinar, que creo que es algo fuerte que tenemos aquí, y podríamos intentar también hacer eso. Yo sé que es difícil porque hay veces a uno como profesor tiene 1000 cosas y que le va a interesar los problemas del otro programa, pero yo creo que con lo de aprender haciendo, a mí me parece que eso sería una buena estrategia para por lo menos intentar que los profes digan, bueno, esto lo podríamos hacer, y en este curso ir pensando, ir adelantándonos a los hechos. A mí me parece que esa también podría ser una estrategia. Voy a hablar porque además me sentí regañado. No. Porque yo fui uno de los que fui allá a Tampa. Y créanme que para mí la clave es el trabajo en grupo, porque uno avanza hasta cierto punto, ¿sí? En ese sentido. Y yo no sé cómo hacerlo, porque también así como escuché profesores, es que esto yo no lo puedo vincular a mi PTA.
bueno, uno lo respeta. ¿Sí? Yo nunca tampoco lo vinculé al PTA y uno trabaja por eso. Pero sí debe haber alguna forma donde haya ese compromiso, porque es que para mí sí, como les dije yo, cambia el chip. Hay cosas en las que es necesario tener en cuenta algunos conceptos, ¿cierto? De esas competencias, de todas las habilidades, para que de alguna manera las vinculemos en algunos cursos. No todas las habilidades se van a vincular a los cursos, pero entonces ¿en qué curso sí, en qué curso no? Para que el profesional que estamos formando sea competente en esas habilidades. Pero para mí la parte más crítica fue esa, y yo se los digo de verdad, yo me sentí un poco hasta defraudado, si se quiere, conmigo mismo, de no poder avanzar más, porque el compromiso de los profesores, ojalá en un 70-80%, que es lo que ustedes han logrado, pienso yo, se debe tener para seguir empujando esto. Yo, como les digo, avancé un punto, fui a las reuniones, es conveniente que retomemos esa actividad para que se vea, no sé, o no sentirse tan solo, no sé. Pues, profesor, digamos, qué pena, yo también tengo que salir, pero yo diría, digamos, que se da el impulso desde la dirección del departamento, desde el área, y yo tengo que reconocer y agradecer que ha habido soporte y apoyo de la facultad, y lo que menciono también de la confirmación de que de nivel central vamos a tener el apoyo económico, y más que el apoyo es la responsabilidad de que ellos van a hacer el pago del proceso y de los pares que vienen. Entonces, pero yo pienso, mejor dicho, ese es el compromiso es de la facultad, en el sentido en que a nosotros, incluso nos han dicho muchas veces, la semana pasada nos acaban de confirmar que ya no nos dan una plata que nos iban a dar, bueno, pero eso, o sea, y entonces decimos, pero eso es estratégico para la facultad, entonces hacemos el sacrificio. Lo que pasa es que es bastante dinero. Pues es que, sí, yo pues sé. Si la facultad todavía nos reconfirma, pues maravilloso, sí, mejor no todavía. puede haber manera, si estamos esperando, mejor dicho, no, lo digo es, seguramente mientras esté Gerardo, allá arriba, o Lucho, nos van a ayudar, ¿sí? Pero en 6 meses cambia la administración y puede cambiar. Eso no puede hacer que la facultad cambie un camino, una cosa que es estratégica para la facultad, de supervivencia de la facultad. No, ¿sí? pues yo lo entiendo en este momento así como estratégico, pero es que eso a mí la impresión que me da es que entonces lo haremos ahora y después cuando necesitemos hacer la renovación no vamos a tener los recursos. Porque es que la facultad no va a poder indefinidamente mantenerlo para todos los departamentos. Sí, claro. Pero yo lo entiendo en este momento y lo agradezco y claro, perfecto. Pero es que el tema es a futuro de sostenibilidad. Eso sí, Sí, como los laboratorios. Como los laboratorios, y los laboratorios fue estratégico en el momento para la universidad, definió que era estratégico certificarlos, y luego cambia la administración y dice no, ya no los vamos a acreditar más, y entonces el que quiera seguir acreditándolos, páguelos. ¿Sí? Pero y también como facultad decidimos, no vale la pena mantener esta acreditación, pero esta sí. ¿Sí? Entonces, y lo importante es que esto sea un compromiso de la facultad, de los profesores. Sí. El resto para mí es más fácil, ¿sí? Porque conseguir los recursos, claro, hay dificultad de recursos, pero es más fácil conseguir la plata del nivel central que los profesores se sienten a trabajar. Si ustedes lo han logrado, entonces ya lo más importante está hecho, ¿sí? Entonces no perder el esfuerzo. No, pues se hace un plantón. Claro, hacemos un plantón. Profe, ¿sí? dos cositas. Lo que señala la profe Liscaren y lo que dice el profe, se pueden juntar. Mira, en los ejercicios que siguen, porque así se conformó el modelo RIASES. Yo participé como observador, como acompañante mudo. Yo no podía hablar durante las visitas, pero trabajé con profesores del Cono Sur, haciendo visitas en Argentina y en Uruguay y aprendiendo la metodología. Nosotros aquí no hemos hecho eso porque como hay tanta escasez de pares académicos, resulta que aquí cualquier persona, el CNA la llama y resulta siendo quien pontifica sobre la calidad de un programa. Pero en los ejercicios serios uno tiene que aprender primero a ser evaluador. Claro. Entonces aquí en el ejercicio que va a continuar química, que es el abanderado, es el líder del proceso, deberíamos que cada programa tuviera un observador y los acompañara en sus reuniones. No todos al principio, pero si alguien se deja seducir, ese es el replicador posterior en su correspondiente unidad. Porque esperamos que todos armen equipo y estén dispuestos a ser más lentos. Pero si civil, por ejemplo, determina, mira, un profesor va a ir como observador con lo de química, solo aprender cómo es la cosa. Ese procedimiento que puede ser explicado en una reunión amplia, se aprende mejor si uno hace con ellos. Si se sienta y ve cómo es la cosa y la dificultad de los procedimientos,
y luego hace las correspondientes adaptaciones. Digamos que son ideas para esa reunión que usted propone, un poco más amplia, donde lleguemos a decisiones y acciones concretas, que es el propósito final de esta misma sesión. Ahora, con el tipo de relación que tenemos con las otras facultades de ingeniería, no dudo en que podríamos, si nos enteramos, yo voy a averiguar, pero si tú también puedes, una universidad que tenga visita a pares próximamente, podemos pedir que reciban a una persona, ¿sí? De observador, ¿sí? Sí. Observador, sí. Sí, Pero porque esa es una forma de incorporar. Después hablamos de qué pasó, si se arregló o no se arregló, o si se empeoró. De todo se puede aprender, los que ya lo hicieron pueden Claro. Si están Ahora, se ofreciendo. puede No, la Javeriana incluso lo que queramos, incluso hicieron una pública ellos, nosotros mandamos una información aquí interna que quisiera ir, no sé si alguien fue, ¿sí? De una socialización del proceso de vida aquí en Bogotá, ¿sí? No, yo no supe, no asistí porque se me cruzó ese día con alguna cosa, pero sé que ahorita en septiembre allá en Cartagena tienen, eso ya se volvió, ellos se Sí, quedaron claro, aquí. es un negocio además. Claro, Ellos están haciendo su trabajo. 3.800 programas acreditados en el mundo. Entonces se convierte en eso, ¿no? El problema, la pregunta de larguísimo plazo es cuando todo el mundo tenga AVET. Pero eso es como todo en la vida. En ese momento ya habrá habitantes en Marte. Sí, tendremos como todo en la vida. Comisión Planetaria de Acreditación y buscarán subir y escalar, porque ese es el problema. Cuando lo nacional ya no es satisfactorio, buscamos a alguien de fuera, porque lo de aquí ya no es creíble, ya lo tenemos todo. Cuando mucha gente tenga lo de afuera, habrá que hacer otra cosa. No, pero es que lo ideal Claro, es... es más demorado porque es más caro. Sí, pero... pero cuando todos tengan eso, facilitará la movilidad Sí, claro. entre todos. Entonces, eso, De hecho, en Norteamérica, pues la mayor parte de los programas serios están acreditados por ellos. para poderse mover. Claro. Pero en el corto plazo habría que buscar allí mecanismos sencillos de participación, de que la gente se dé convencer. Cuando el profesor dice lo importante es el trabajo en equipo, claro que sí. Y es lo que hace 150 años nos mortifica. Porque mañana podemos filmar sobre eso. Por eso, a propósito, ¿piensan hacer alguna filmación para la jornada de película mañana? Sí, pero lo que pasa es que se supone que no es institucional, sino que cada individuo... Cada uno hace Sí. su propia toma. Es que yo sugería esta mañana, fuera de cámaras, que si hay consejo, por ejemplo, una figura simpática sería que hiciera la ola del consejo. Una cosa dinámica así para que se vea un consejo alegre. Hay consejos. Sí, Incluso le podemos pedir a... Una ola. que vengas. Profe, dos cositas para continuar, seguramente conversando. La próxima sesión, la del 15 de septiembre, que es sobre la ley esta que crea la posibilidad de que los profesores participen en las empresas de base tecnológica, aunque se vea lejos y se parezca que no, tiene mucho que ver con esto. Porque eso va a ser un distractor enorme para los profesores. Y con absoluta razón, porque ahora lo que se ha hecho es legalizar lo que antes hacíamos clandestinamente. Entonces, si eso va a ser así, vamos a tener menos personas disponibles para este tipo de trabajos. Salvo que este trabajo en sí mismo se vuelva una empresa de base tecnológica de donde se surtan los visionarios, donde se surtan los que van a manejar. Lo que dice el profesor Pablo César es evidente. Si un día tenemos a los 5 o 6 programas que arranquen y en algún momento se traslapen, alguien tiene que gestionar comúnmente esos recursos. Sí, eso es. Y por eso nuestro equipo... Sí, hay que manejar eso con un criterio de oficina de proyecto, de tal manera que todo se esté manejando, no tanto por el capricho de centralizar, sino para poder racionalizar los recursos. Yo me quedé pendiente cuando le iba a decir que si hay más programas, es un poco más barato el asunto. ¿Cómo es la escala? Cuando son varios, se paga menos. Es más barato si, por ejemplo, 3 programas se conectan al tiempo. Ahorran en esa parte. Sí, creo que son 10.000 euros, $10.000 lo que es el proceso, pero a eso tú le agregas las visitas, los costos, y si tú traes 3 personas que vienen de Estados Unidos, entonces a visitar 2 programas es distinto si vienen a visitar 1 o a visitar 5. ¿Sí? Se rebaja el costo. Esa es una. Y la otra, pues es así para el profe que toma asiento en los lugares donde están los altos heliotropos de la universidad. La universidad que piensa de estos procesos. Por ejemplo, en medicina también supongo que ellos tienen su propia escuela. Sigan, por favor. Los Estados Unidos tienen escuelas que tienen acreditadores para todo. Entonces está para ciencias, está para medicina, tienen para derecho incluso. ¿Y hay algún movimiento en esas facultades o solo ingeniería está preocupada por esto?
que yo sepa, solo ingeniería está preocupada por eso. Entonces, y seguramente el hecho de que arranquemos, eso ayudará a que otros, porque yo sé que pues, arquitectura estaba con... Agronomía está acreditada no con EIVE, pero sí internacionalmente. Sí, hay unos procesos aislados de acreditación. Enfermería estaba buscando una acreditación, pero en ingeniería tenemos la ventaja de que EIVE es un referente mundial, es decir, que no hay que buscar mucho, ¿sí? Para decidir cuál es, ¿no?